Dios los bendiga a todos. Hoy, me gustaría compartir un testimonio profundamente conmovedor de nuestra hermana, Mary Ellen. Después de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte, Mary se encontró en un lugar de oscuridad, un lugar donde inesperadamente se encontró con Joyce Meyer en lo que solo se puede describir como el infierno. Esta es su historia. Supongo que se podría decir que Joyce Meyer se convirtió en un salvavidas para mí, un faro de esperanza cuando no tenía ninguno. Mi nombre es Mary Ellen y soy una mujer de 58 años de Des Moines, Iowa. Si le preguntaran a mis vecinos, podrían describirme simplemente como otra madre soltera, solo otra viuda tratando de salir adelante en el mundo. Pero la verdad es que hay mucho más en mi historia de lo que se ve a simple vista. La vida para mí nunca se trató solo de sobrevivir, siempre anhelé vivir con un propósito. Quería sentir esa seguridad profunda e inquebrantable de que Dios tenía un plan para mi vida, incluso en esos momentos en los que sentía que estaba a la deriva, perdida en las corrientes de la incertidumbre. Ese sentido de propósito, esa chispa que tanto anhelaba, me llegó de una manera inesperada cuando descubrí las enseñanzas de Joyce Meyer. Puede que pareciera una coincidencia, pero siempre he creído que era la manera en que Dios me mostraba algo a lo que aferrarme en mi hora más oscura. Hace 10 años, cuando mi marido falleció repentinamente, me sentí completamente perdida. Nunca me había sentido tan sola y, para empeorar las cosas, tenía a nuestros 3 hijos que dependían de mí para recibir consuelo y orientación, algo que lamentablemente no estaba preparada para proporcionarles. El dinero escaseaba y mi fe, la clase de fe que mueve montañas, parecía un recuerdo lejano. Era un anhelo profundo en mí, un anhelo por algo que apenas podía recordar, pero que deseaba desesperadamente redescubrir. Una noche, en medio de una sensación de absoluta derrota, comencé a cambiar de canal en nuestro viejo y desgastado televisor. Fue entonces cuando escuché hablar a Joyce por primera vez. Allí estaba, con su voz firme y llena de convicción, mientras hablaba sobre la increíble profundidad del amor de Dios. Ella compartió cómo Dios quería cosas buenas para nosotros y cómo deseaba que nos eleváramos por encima de nuestras luchas y triunfáramos sobre la adversidad. Era como si pudiera ver directamente en mi corazón, como si sus palabras fueran para mí y para nadie más. Me senté, cautivada por su mensaje. Ella habló con tanta certeza acerca de las promesas y bendiciones de Dios, bendiciones reales y tangibles que aguardaban a quienes creían. Sus palabras fueron como un salvavidas arrojado a un alma que se estaba ahogando, y en ese momento, me aferré a ellas con todas mis fuerzas. Había asistido a la iglesia toda mi vida, pero había algo singularmente poderoso en las palabras de Joyce Meyer. Tenía una manera de hacer que las escrituras cobraran vida, de hacer que la fe se sintiera no solo alcanzable, sino tangible, algo a lo que podía aferrarme. Español era como si cada lucha que enfrentaba pudiera ser resuelta simplemente apoyándome en la fe, y por primera vez, parecía que podría haber una manera de salir de la oscuridad en la que había estado viviendo. Comencé a sintonizarme con sus enseñanzas cada vez que tenía la oportunidad, llevando un diario junto al sofá donde tomaba notas sobre la sabiduría que compartía. Joyce hablaba tan apasionadamente sobre la gratitud, el poder transformador de la generosidad y cómo vivir con un corazón generoso podría cambiarlo todo. Quería recorrer ese camino. Aunque mis circunstancias estaban lejos de ser ideales, y el dinero siempre era escaso, tomé la decisión de dar lo que pudiera. Ya fueran $5, $10 o cualquier pequeña cantidad que pudiera manejar, se sentía como un paso adelante, un paso hacia una vida mejor, más plena y llena de esperanza. En mi corazón, creía que Dios veía mis sacrificios, que estaba orgulloso de mí por confiar en Él, y que tal vez, solo tal vez, esta era la clave para encontrar la paz que había perdido después del repentino fallecimiento de mi esposo. Las enseñanzas de Joyce sobre vivir una vida bendecida ya no eran conceptos abstractos, se convirtieron en mis principios rectores. Había días en que las facturas se acumulaban y no tenía idea de cómo iba a llegar a fin de mes, la comida, el alquiler y las necesidades diarias parecían insuperables. Pero me aferré a la creencia de que si daba un poco más, Dios tomaría esa ofrenda y la multiplicaría.
Creía que él traería un gran avance a mi vida y que estaba velando por mis pequeños actos de fe. Durante esos momentos, oraba, pidiendo su guía y confiando en que de alguna manera, él proveería. Me aferraba a la idea de que la bendición por la que estaba orando estaba a la vuelta de la esquina y que lo único que tenía que hacer era permanecer fiel. Mis ofrendas se convirtieron en un testimonio de mi confianza en Dios. Cada vez que daba, lo hacía con la convicción de que Joyce me estaba guiando en la dirección correcta. Ella siempre decía, los planes de Dios para ti son buenos, y esas palabras se arraigaron en mi alma. Creía que si Dios quería que yo prosperara, mi fe me llevaría allí, paso a paso. Esa creencia se convirtió en mi refugio, una base sólida sobre la que podía apoyarme cuando la vida se ponía difícil. Cada vez que los desafíos de la vida parecían abrumadores, recurría a esos sermones, a la sabiduría de los libros y mensajes de Joyce. No se trataba solo de escuchar a un orador en la televisión, sentía que estaba escuchando a alguien que realmente entendía las luchas por las que estaba pasando. Joyce había enfrentado sus propias dificultades y había salido del otro lado, más fuerte, más rica y profundamente bendecida. Y yo creía que Dios podía hacer lo mismo por mí. Si Dios pudo transformar la vida de Joyce, entonces seguramente, también podría transformar la mía. Es extraño cómo la vida puede escaparse sin previo aviso, como una vieja bombilla que se funde y parpadea una vez antes de apagarse. Así me sentí cuando me desplomé allí mismo, en mi cocina. Apenas unos momentos antes, había recibido una notificación del banco sobre la ejecución hipotecaria de mi casa, la misma casa donde había criado a mis hijos, el lugar lleno de años de recuerdos. Me sentí como el golpe final en una vida que se había acumulado en mi contra desde todos los ángulos. Meses de lucha por encontrar trabajo, el constante malabarismo de facturas que nunca parecían dejar de llegar y oraciones por un milagro que siempre parecían estar fuera de mi alcance. Entonces, sucedió. Un peso aplastante presionó mi pecho y pude sentir el último hilo de esperanza desenredándose dentro de mí. Y luego, nada. El mundo se volvió completamente oscuro. Cuando recuperé la conciencia, me encontré de pie en un lugar diferente a todo lo que había visto o soñado. Era un reino de calor opresivo, el aire estaba denso de sombras sofocantes que parecían vivas, retorciéndose y enroscándose como humo. El peso del lugar parecía tirar de mí, arrastrándome hacia abajo. Mis pies tropezaban sobre un terreno irregular y accidentado mientras luchaba por asimilar lo que me rodeaba, tratando de darle sentido al mundo desorientador en el que me encontraba. No estaba sola. Dos figuras sombrías se movían a mi lado, si es que se las podía llamar figuras. Sus formas eran como siluetas oscuras de criaturas terribles, apenas perceptibles pero innegablemente inquietantes. No hablaban, pero su mera presencia era suficiente para llenarme de una fría inquietud. Sentía que me estaban guiando a través de este lugar desolado, aunque no sabía hacia dónde ni por qué. Sin otra opción que seguirlos, caminé con ellos por pasillos interminables y tortuosos tallados en lo que parecía ser piedra. Las paredes latían con una luz tenue y misteriosa, como fuego atrapado detrás de un cristal, que arrojaba reflejos extraños que hacían que el espacio pareciera aún más vivo con la oscuridad. A lo lejos, podía escuchar gritos y gemidos, sonidos agonizantes que parecían resonar para siempre, reverberando en el mismo núcleo del lugar. Esas voces, distantes y perturbadoras, se hundieron profundamente en mis huesos, enviando oleadas de terror a través de mi corazón. Con cada paso, el miedo se hacía más fuerte y mi pulso se aceleraba. Traté de darle sentido a lo que estaba sucediendo, pero mis pensamientos estaban nublados por la confusión y el terror. ¿Podría ser esto el infierno? La idea parecía tan descabellada, casi absurda. Pero con cada momento que pasaba, el peso de la desesperación a mi alrededor se espesaba, sofocando el aire y haciendo que fuera imposible ignorarlo. Este lugar no era un sueño, y ciertamente no era un lugar de paz. Era oscuro, opresivo y lleno de una sensación de absoluta desesperanza, igual que el lugar al que sentía que se dirigía mi vida antes de perder el conocimiento. Recuerdo con claridad los sermones de Joyce,
como hablaba con tanta convicción sobre cómo el pueblo de Dios está protegido, amado y resguardado de las fuerzas del mal, siempre que viva con rectitud. Sin embargo, allí estaba yo, de pie en un lugar tan alejado de la luz de Dios, tan profundamente atrincherado en la oscuridad y el sufrimiento, que parecía la antítesis misma de todo lo que ella me había enseñado. Era como si cada palabra de esperanza a la que alguna vez me había aferrado se estuviera desvaneciendo lentamente, dejando solo desesperación en su lugar. Las figuras sombrías me llevaron a una enorme cámara tenuemente iluminada, con sus paredes imponentes y vivas con un pulso enfermizo, como si ellas mismas estuvieran sufriendo, retorciéndose de agonía. Podía sentir el peso del dolor en el aire, denso y sofocante, como si el espacio a mi alrededor estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, a solo unos pasos por delante, la vi. Al principio, no podía comprender lo que estaba viendo. Encorvada contra la pared del fondo, encadenada por cadenas que ardían con un fuego oscuro e impío, estaba nada menos que Joyce Meyer. La mujer que una vez había sido mi fuente de fortaleza, la voz que había hablado con tanta pasión sobre el amor y las bendiciones de Dios, ahora estaba atrapada en ese lugar horrible. Su rostro, que una vez fue vibrante, ahora estaba curtido y demacrado, su cuerpo frágil y los ojos que una vez brillaron con vida y esperanza ahora estaban vacíos, carentes del fuego y el propósito que siempre la habían marcado. La imagen de ella, atada con cadenas y rodeada por el sufrimiento de ese lugar miserable, era una contradicción directa con todo lo que ella había representado en mi vida. Destrozó algo muy profundo dentro de mí, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que era tan frágil hasta ese momento. Una profunda sensación de traición surgió dentro de mí y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, abrumado por la confusión y la incredulidad. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Sería posible que todos esos años de escucharla, todos esos sermones sobre las bendiciones, la prosperidad y la protección de Dios, hubieran sido una mentira? Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mi mente se apresuró a procesar la escena imposible que se desarrollaba ante mí. Cada sermón, cada palabra de aliento que había pronunciado, ahora resonaba en mi cabeza, pero esta vez, estaban distorsionados, teñidos de una inquietante sensación de traición. Apenas podía respirar, el peso del momento me oprimía como un tornillo de banco. Entonces, como si pudiera sentir mi presencia, Joyce levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese fugaz momento, la persona que había visto en la televisión durante tantos años, la mujer fuerte, segura y apasionada, parecía un recuerdo lejano. Su mirada estaba vacía, carente de la chispa que alguna vez había irradiado de ella. En cambio, había algo crudo y doloroso en sus ojos, una profunda tristeza que parecía haber erosionado la esencia misma de quien era. Era como si la hubieran desgastado hasta la médula, llevando sobre sus hombros un peso tan pesado que había destrozado su espíritu. La mujer que una vez había sido un faro de esperanza y aliento para tantos, incluyéndome a mí, ahora era una mera sombra de sí misma. Mary, murmuró, su voz era un eco frágil en la oscuridad sofocante. Llevaba consigo el peso del dolor, como si hubiera soportado el dolor de siglos. Sé que debes estar preguntándote cómo terminé aquí. Abrí la boca para hablar, para hacer la avalancha de preguntas que se agolpaban en mi mente, pero las palabras se sentían atrapadas, se negaban a salir. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, escuchando mientras ella comenzaba a hablar, su voz temblaba con cada palabra, como si cada sílaba la arrastrara más profundamente a su propio sufrimiento. Pensé que estaba sirviendo a Dios, dijo Joyce, con los ojos distantes, mirando fijamente a un lugar mucho más allá de los confines oscuros de este reino. Pensé que al inspirar a las personas a creer que podían ser bendecidas, al darles esperanza, estaba haciendo su obra. Pero en algún punto del camino, lo perdí de vista. Su voz vaciló y se convirtió en un susurro silencioso. Comencé a confundir sus bendiciones con mis propias ambiciones. Cerró los ojos mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla, un testimonio silencioso del dolor que estaba revelando. Yo conocía la palabra, Mary, continuó, con la voz llena de pesar. La conocía al dedillo,
pero la utilizaba para fortalecerme. La utilizaba para consolar a la gente, incluso cuando en el fondo sabía que, a veces, mis palabras los alejaban del verdadero mensaje de humildad y entrega. Me miró y pude ver la profundidad de su remordimiento en la crudeza de su expresión. Era como si cada palabra fuera una confesión, una carga que ya no podía soportar sola. Empecé a anhelar el reconocimiento, la influencia, y me convencí de que todo era parte del plan de Dios, admitió Joyce, mientras su mirada se posaba en las cadenas que la ataban. Utilicé la promesa de prosperidad como señuelo, diciéndoles a las personas que Dios quería que fueran ricas, que vivieran vidas cómodas, que nunca conocieran el sufrimiento. Y les hice creer que donar a mi ministerio les aseguraría eso. Su voz se quebró a medida que la culpa pesaba más sobre ella, y pude ver la carga de la misma grabada en su rostro. No me propuse desviar a la gente, Mary, dijo, con los ojos llenos de angustia. Pero con el tiempo, sustituí la humilde verdad de la palabra de Dios por mi propio deseo de éxito. Quería que la gente creyera que si me seguían, estarían protegidos del dolor y las dificultades, que podrían tener todo, el favor de Dios y las comodidades de este mundo, sin tener que sacrificar nunca lo uno por lo otro. Sus hombros se hundieron bajo el peso de sus palabras y miró las cadenas que le ataban las manos. Con un profundo suspiro, continuó, distorsioné el mensaje de Dios, Mary. Usé su palabra para construir algo que parecía fe, pero en realidad estaba arraigado en mi propia ambición. Hubo una larga pausa y luego Joyce me miró a los ojos de nuevo, con un inconfundible pesar. Al final, susurró, me estaba sirviendo a mí misma más de lo que le estaba sirviendo a él. El dolor en su expresión era insoportable mientras decía la verdad que la había llevado a ese lugar oscuro. Quería que la gente creyera que podía tener ambas cosas, el favor de Dios y todas las comodidades de este mundo, sin tener que hacer nunca un verdadero sacrificio. Pero estaba equivocada, Mary. Estaba muy equivocada. Con cada palabra, mi corazón se hundía más en la tristeza. Había confiado en las enseñanzas de Joyce con todo lo que tenía. Sus palabras habían sido mi salvavidas, mi guía en los momentos más oscuros de mi vida. Me había aferrado a ellas, creyendo que eran la clave para vivir una vida bendecida. Pero ahora, de pie en ese lugar inimaginable, escuchando su confesión, sentí como si el fundamento mismo de mi fe se hubiera hecho añicos. Todas esas promesas en las que había creído, promesas de esperanza, de prosperidad, de protección, habían sido fieles a la palabra de Dios. ¿O había depositado mi confianza en algo que nunca fue verdaderamente suyo, para empezar? El peso de esta constatación me golpeó como un maremoto, dejándome sin aliento y a la deriva en la confusión y el dolor de todo aquello. Joyce me había dado esperanza, pero ahora me daba cuenta de que había sido una esperanza nublada por la ambición, envuelta en un mensaje que se había alejado mucho de la humildad y la sencillez de la verdadera fe. Mientras estaba allí, escuchando su confesión, sentí que todo el peso de sus palabras me invadía, como si se me quitara un velo de los ojos. Por primera vez, vi que yo también me había alejado de la confianza pura en Dios, y que me había apoyado en la falsa seguridad que prometía la versión de Joyce del Evangelio de la prosperidad. Lo que antes me había parecido un salvavidas ahora parecía una ilusión que me había alejado aún más del camino verdadero. El leve tintineo de las cadenas de Joyce rompió el silencio mientras cambiaba de posición. Su rostro, cansado y desgastado, estaba marcado por una tranquila determinación, como si hubiera aceptado la enormidad de sus palabras. Me miró y, en esa mirada, pude ver que había algo más que necesitaba decir, algo que había estado pesando mucho en su corazón durante mucho tiempo. Yo conocía los peligros, dijo Joyce suavemente, con la voz temblorosa por la vulnerabilidad de alguien que confiesa una verdad profundamente enterrada. Era como si no solo me hablara a mí, sino a sí misma, reconociendo un secreto que nunca antes se había atrevido a revelar. Yo conocía las advertencias que Dios me había dado, Mary, pero las ignoré. Elegí escuchar las alabanzas de los hombres, las cifras, el dinero. Me convencí de que todo era para su gloria, pero en el fondo sabía que estaba perdiendo de vista la verdad.
Su voz vaciló mientras hablaba, el dolor en sus ojos atravesaba la oscuridad. Cada palabra que pronunciaba parecía una herida en su propia alma, cada confesión, un peso pesado que ya no podía llevar sola. Hubo momentos, continuó, en que sentí un suave tirón en el corazón, que me urgía a detenerme, a reevaluar, a volver a la sencillez del Evangelio. Pero lo dejé de lado, pensando que más éxito significaría más almas salvadas, más vidas transformadas. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, la tristeza en su expresión se profundizó cuando hizo una pausa, claramente luchando con la enormidad de lo que había permitido que se desarrollara. Podía ver el conflicto en ella, la batalla interna entre su ambición y la verdad profunda que una vez había conocido pero había elegido ignorar. Pensé que el éxito y el reconocimiento eran señales del favor de Dios, susurró, su voz apenas audible. Pensé que si podía construir algo grande, algo que pudiera llegar a millones, entonces estaba haciendo su obra. Pero en el proceso, me perdí a mí misma. Perdí de vista lo que realmente significaba seguirlo. Hizo una pausa nuevamente, su respiración temblorosa mientras luchaba por encontrar las palabras. Ahora, todo lo que me queda son estas cadenas, cadenas que representan no solo mi propia caída, sino a las muchas personas a las que guié por un camino que nunca fue verdaderamente suyo. El peso de su remordimiento era palpable, y lo sentí también en mi propio corazón. Cada palabra que decía resonaba en mí, haciéndome cuestionar todo lo que alguna vez había creído. La verdad que me estaba revelando era a la vez desgarradora y liberadora porque me obligaba a enfrentar mis propios conceptos erróneos sobre la fe, sobre las promesas de Dios y sobre el camino que había estado recorriendo. Pero el éxito sin verdadera humildad es peligroso, susurró Joyce, con la voz tensa por el peso de su arrepentimiento. Sacudió la cabeza lentamente como si los errores de su pasado se estuvieran reproduciendo en su mente, cada uno más doloroso que el anterior. Su respiración era superficial y pude ver el profundo remordimiento en sus ojos mientras continuaba. Debería haberlo sabido, agregó en voz baja, casi como si estuviera tratando de convencerse de que todo era una lección aprendida demasiado tarde. El evangelio que prediqué no era toda la verdad, era una verdad a medias. Prediqué acerca de las bendiciones de Dios, acerca de cómo Él quiere que su pueblo prospere y se desarrolle en cada área de su vida, pero no hablé lo suficiente acerca del costo del discipulado. No compartí con ellos los sacrificios que conlleva seguir a Cristo. No enseñé acerca del sufrimiento, acerca de cómo a veces el plan de Dios para nosotros no implica riquezas, sino más bien crecimiento a través de las dificultades. Sus palabras me golpearon como una ola. Las había escuchado todas antes, pero nunca con tanta honestidad cruda, con tanta claridad dolorosa. Ignoré las advertencias de las Escrituras, continuó, con voz temblorosa. Les dije a mis seguidores que la riqueza era la recompensa por la rectitud, pero nunca les hablé acerca de los peligros de la avaricia, el orgullo y el amor al dinero. Nunca dejé en claro que estos podrían convertirse fácilmente en ídolos, reemplazando al mismo Dios al que estaba tratando de señalarles. Su mirada se desvió, como si estuviera viendo los rostros de todas las personas que se habían aferrado a cada una de sus palabras, personas que habían creído que la prosperidad y la riqueza eran signos del favor de Dios. Una profunda tristeza se apoderó de su rostro. No les dije que la riqueza puede convertirse fácilmente en un ídolo, dijo, con la voz cargada de emoción. Nunca dejé en claro que la riqueza y el éxito terrenales no son la medida del amor de Dios por nosotros. En cambio, tergiversé la verdad para que encajara con lo que pensé que la gente quería escuchar. Al hacerlo, los desvié del camino correcto. Se quedó en silencio por un momento como si el peso de su confesión la hubiera silenciado. Luego, casi como si buscara consuelo en las escrituras en las que alguna vez se había apoyado, Joyce recitó algunos versículos. No eran solo palabras, eran recordatorios de la sabiduría que alguna vez conoció pero de la que se había alejado en su búsqueda del éxito. Mateo 6:24, dijo, con la voz cargada de pesadumbre, nadie puede servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o te apegarás a uno y menospreciarás al otro. Y Proverbios 11:4,
las riquezas de nada sirven en el día de la ira, pero la justicia libra de muerte. Prediqué la prosperidad, continuó Joyce, con la respiración entrecortada, pero no prediqué lo que esos versículos realmente significaban. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentar la parte más difícil de su confesión. No les dije que buscar riquezas podría cegarlos a las verdades más profundas y eternas del reino de Dios. No enfaticé la importancia de acumular tesoros en el cielo, en lugar de en la tierra. Les dije que Dios quería que fueran ricos en esta vida, pero no les advertí sobre el peligro de poner su confianza en las riquezas, de ser consumidos por la búsqueda de más. Ahora me miró directamente, con ojos suplicantes y la voz quebrada por la emoción. Debería haberles predicado toda la verdad, Mary, dijo, con una voz que apenas era un susurro. La verdad es que la riqueza no es la medida del amor de Dios. Debería haberles enseñado que la verdadera prosperidad no tiene que ver con la riqueza material, sino con crecer en la fe, la humildad y el servicio a Dios. Debería haberles dicho que el camino de seguir a Cristo no tiene que ver con la comodidad y las riquezas, sino con la entrega, el sacrificio y la acumulación de tesoros en el cielo. En ese momento, sentí profundamente su dolor, no solo por ella, sino por las innumerables personas que habían creído en el mensaje de la prosperidad, solo para descubrir que no estaba a la altura del verdadero evangelio. Era como si Joyce hubiera llegado a ver la plenitud de la verdad, pero solo después de haber guiado a tantas personas por un camino que les había prometido una clase diferente de salvación. El camino hacia la prosperidad, la riqueza y el éxito los había llevado por mal camino, no porque esas cosas fueran intrínsecamente malas, sino porque se habían convertido en ídolos, distracciones del verdadero mensaje del Evangelio. Y ahora, Joyce les suplicaba que vieran la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. Quería decirles que la prosperidad era un regalo, no un derecho. La voz de Joyce temblaba, llena de arrepentimiento. Pero no lo hice. Les dije que si tenían suficiente fe, nunca sufrirían, nunca tendrían problemas. Pero eso no es lo que Jesús prometió. No nos prometió una vida libre de dolor. Prometió que estaría con nosotros en la tormenta. Nos dijo que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos, no que persiguiéramos la riqueza o la comodidad. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Durante mucho tiempo, había creído que cuanto más daba, más confiaba en las enseñanzas de Joyce y más bendiciones recibiría. Pero al estar en ese lugar oscuro y terrible, al escuchar a Joyce confesar la verdad sobre sus propios errores, me di cuenta de lo profundamente que mi fe había estado entrelazada con una mentira. Una mentira que me había llevado a perseguir cosas que nunca podrían brindarme la paz que tan desesperadamente buscaba. Durante años, había orado para recibir bendiciones económicas, para tener una vida libre de dificultades, creyendo que esa era la promesa de Dios para quienes tenían fe. Pero ahora, se volvió dolorosamente claro. Había pasado por alto la verdadera esencia del mensaje de Dios, que la verdadera riqueza no se encuentra en el éxito terrenal, sino en la riqueza de un corazón humilde y obediente. Nunca se trató de lo que podía acumular, sino de lo que podía dar. Se trataba de amar a Dios y a los demás de una manera que trascendiera las ganancias materiales. Mientras Joyce seguía hablando, su voz se volvía más frágil y desgastada con cada palabra. Comencé a ver el Evangelio de la prosperidad como lo que realmente era, una ilusión peligrosa, una trampa que me atraía con promesas de consuelo y éxito, pero que en realidad me había alejado de los tesoros más profundos y duraderos del amor y la sabiduría de Dios. Su voz se suavizó aún más, el dolor en sus palabras pesaba mucho en mi corazón. Se inclinó hacia adelante, sus cadenas tintinearon levemente como para subrayar la seriedad de su confesión. Sus ojos, una vez llenos de fuerza y confianza, ahora estaban nublados por un profundo dolor. Me miró, no como una maestra o una líder, sino como alguien que estaba rogando por comprensión, por perdón. Mary, comenzó con voz llena de angustia, me he dado cuenta de que nada de esto importa. Ni la riqueza, ni la fama, ni las personas que me elogiaron por la vida que construí. Pensé que eso era lo que debía hacer, inspirar a las personas a creer en su propio éxito.
Pensé que al mostrarles prosperidad, les estaba mostrando el amor de Dios. Pero estaba equivocada. Estaba muy equivocada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y pude sentir la profundidad de su arrepentimiento. Hizo una pausa por un momento, su rostro se nubló con una tristeza que parecía casi insoportable. Aprendí algo en este lugar que desearía haber podido aprender antes de que fuera demasiado tarde, susurró con la voz quebrada. No se trata de cuánto tenemos. No se trata de lo que poseemos o cuántos seguidores tenemos en esta tierra. Lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios y si estamos viviendo de una manera que refleje su amor y su voluntad para nosotros. En ese momento, la confesión de Joyce me impactó más fuerte que cualquier lección o sermón. Fue como si hubiera derribado las falsas creencias a las que me había aferrado durante tanto tiempo, exponiendo la verdad que se escondía detrás de todas ellas. Ninguna de las bendiciones materiales que había buscado, ninguno de los éxitos que había anhelado, importaban en el gran esquema de las cosas. Lo que importaba era cómo vivía, si estaba viviendo una vida de verdadera fe, humildad y obediencia a Dios. No se trataba de esforzarme por más, sino de rendirme a su voluntad, confiando en que su plan era más grande que cualquier cosa que pudiera esperar lograr por mi cuenta. Sus últimas palabras fueron una súplica para que ambos viéramos la realidad de lo que realmente importa. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, entendí. Sus palabras me impactaron profundamente, resonando en lo más profundo de mi ser. La voz de Joyce, que alguna vez fue segura, tan llena de certeza y promesas de prosperidad, ahora temblaba de dolor y arrepentimiento. Mientras hablaba, pude ver la batalla que libraba en su interior, la comprensión de que todo el éxito material del que había predicado y buscado no tenía sentido en última instancia frente al verdadero amor y propósito de Dios. Había vivido una vida basada en la búsqueda del éxito, y ahora, de pie frente a mí en ese lugar oscuro y terrible, comprendía que lo que una vez había creído que era la clave de la realización era, en realidad, una trampa. Nos han dicho, y yo he predicado, continuó Joyce, con la voz ronca, que Dios quiere que tengamos éxito en todo lo que hacemos, negocios, familia, salud. Pero la verdad es que la verdadera fe está en el corazón. No se trata de prosperidad. Se trata de humildad, entrega y confianza en el plan de Dios, incluso cuando no se parece a lo que esperábamos. Sus palabras se hundieron como una daga en mi alma. Había vivido con la misma creencia errónea, el mismo anhelo de éxito y seguridad. Había estado persiguiendo un sueño que se había construido sobre una base falsa, creyendo que la riqueza y la comodidad eran las señales definitivas del favor de Dios. Pero la confesión de Joyce estaba desmoronando todo eso, pieza por pieza. Bajó la mirada, como si el peso de su propia revelación fuera demasiado para soportar. He pasado tanto tiempo pidiendo las bendiciones de Dios en forma de dinero, comodidad y éxito. Pero lo que debería haber estado pidiendo era su guía, su paz, su fuerza para soportar las pruebas de esta vida, y lo más importante, su amor. Cuando levantó la mirada para encontrarse con la mía, pude ver la feroz intensidad de su mirada, la de una mujer desesperada porque yo comprendiera la verdad que ella recién ahora había llegado a aceptar. Mary, te lo ruego, no cometas el mismo error que yo. No dejes que la visión del mundo sobre el éxito te engañe. No creas que el amor de Dios por ti se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria o la comodidad de tu vida. Viví con esa mentira durante tanto tiempo. Creí que la riqueza significaba favor y que el éxito era una señal de la aprobación de Dios. Pero no es verdad. Joyce extendió la mano, su mano temblorosa era una súplica sincera para que comprendiera la gravedad de lo que estaba diciendo. Su voz se suavizó, pero la urgencia era inconfundible. Quiero que me escuches ahora. La verdadera fe, la verdadera paz, proviene de saber que Dios te ama, no por lo que tienes, sino por quién eres en Él. El amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad. No vale la pena. No te dejes atrapar por eso. El peso de sus palabras se apoderó de mí como una manta pesada, presionando mi pecho mientras luchaba por asimilarlo todo.
Había perseguido falsas promesas de prosperidad, poniendo mi confianza en la riqueza y la comodidad, cuando todo el tiempo, el verdadero tesoro estaba en el amor de Dios, en la humilde rendición de mi corazón a su voluntad. Cuando vuelvas tu corazón a Dios, verdadera y completamente, dijo Joyce, su voz casi un susurro, es cuando conocerás la alegría más profunda. Es cuando entenderás lo que significa ser rico en las cosas que importan. Y créeme, nada en este mundo, ninguna cantidad de dinero o comodidad, puede compararse con eso. Sentí la verdad de sus palabras filtrarse en cada rincón de mi corazón, llenándome de una paz tranquila que me había eludido durante tanto tiempo. Su voz se suavizó de nuevo, y pude escuchar la crudeza de su súplica. Por favor, Mary, te pido que no corras tras las cosas fugaces. Busca las cosas de Dios. Busca su corazón, su voluntad para ti, no las cosas que el mundo dice que te harán feliz. No dejes que este mundo te ciegue a lo que es verdaderamente importante. No se trata del éxito, se trata del amor, la obediencia y la confianza en él. Sus palabras quedaron flotando en el aire, resonando en mi alma. Si pudiera dejar de lado mi obsesión con la prosperidad y el éxito, si pudiera buscar la voluntad de Dios por encima de todo lo demás, sabía que encontraría una paz que nada más podría dar. Su última súplica, suave y desesperada, resonó en mi corazón. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, susurró Joyce, con la voz cargada de emoción, me concentraría en el amor, en dar, en servir, en caminar humildemente ante Dios. Y nunca, jamás, pondría mi confianza en las cosas que se me pueden quitar en un instante. Me quedé allí, sin palabras, con el corazón pesado por la comprensión. Joyce había caído, pero a través de su caída, me había revelado el verdadero camino hacia la paz y la plenitud, una vida de humildad, amor y confianza en el plan de Dios, no en las promesas fugaces de riqueza y comodidad. La voz de la enfermera parecía distante mientras mi mente corría, luchando por darle sentido a la transición de la oscuridad, la cámara sombría, a la habitación estéril del hospital. Todavía podía sentir la pesadez de las palabras de Joyce presionando contra mi corazón, el peso de su súplica persistiendo en mi pecho. Busca a Dios primero, solo su amor perdura. Era un mensaje tan simple pero tan profundo que había destrozado la ilusión de seguridad a la que alguna vez me había aferrado. Ahora, me encontraba en un lugar donde el mundo físico estaba claramente presente, las máquinas pitaban, un olor estéril en el aire, pero la experiencia que acababa de vivir con Joyce se sentía más real, más vívida, que cualquier otra cosa. Parpadeé nuevamente, tratando de reconciliar la realidad de la habitación del hospital con el profundo encuentro en la oscuridad. ¿Había sido un sueño? ¿O acaso la confesión de Joyce me había permitido vislumbrar algo más profundo, algo eterno? La enfermera ajustó algunos monitores, sin darse cuenta de la tormenta interna contra la que estaba luchando. Tranquila, dijo, con voz tranquila pero preocupada. Tuviste una reacción severa a algo, pero ahora estás estable. ¿Recuerdas lo que pasó? Traté de responder, pero tenía la garganta seca y mi voz salió áspera. Yo, estaba en otro lugar, dije lentamente, mis pensamientos todavía vagaban entre la habitación del hospital y las sombras donde Joyce me había hablado. La vi. Joyce Meyer. La enfermera enarcó una ceja, pero no me interrumpió. Hice una pausa, tratando de encontrar las palabras para explicar la experiencia surrealista, pero era como si el recuerdo se me escapara de entre los dedos, desvaneciéndose en algo casi intangible. Ella dijo algo importante, murmuré, con los ojos fijos en el techo, como si tratara de sacar las palabras del abismo. No te preocupes por eso ahora, dijo la enfermera amablemente. Estás despertando de una reacción difícil. Necesitas descansar. Pero descansar era lo último que quería. Las palabras de Joyce resonaron en mi mente como una llamada urgente. Mi corazón latía con fuerza con el deseo de comprender lo que acababa de suceder, de captar el significado completo de lo que ella había revelado. Hubo un cambio en mí, un giro que había ocurrido mientras estaba inconsciente,
uno que me había liberado de la búsqueda del éxito y la comodidad que había consumido gran parte de mi vida. Busca a Dios primero, me susurré de nuevo a mí misma, como si decir esas palabras en voz alta pudiera traerlas completamente a mi realidad. La enfermera hizo una pausa, su mirada se suavizó al escucharme. Deberías concentrarte en la recuperación ahora mismo. Cualquiera sea lo que hayas experimentado, parece que fue profundo. Pero también debes cuidarte a ti misma. Sus palabras eran suaves, pero me parecieron distantes, como si vinieran de un lugar en el que ya no estaba. En ese momento, el camino que tenía por delante parecía poco claro y, sin embargo, muy simple. La búsqueda de la riqueza, el éxito y las promesas en las que alguna vez creí parecían ecos distantes de una vida que ya no quería. La confesión de Joyce, su dolorosa revelación, me había dado una nueva perspectiva a través de la cual ver el mundo. Había estado persiguiendo las cosas equivocadas, persiguiendo una ilusión de seguridad que nunca podría satisfacer. Ahora, en la tranquilidad de la habitación del hospital, tenía una opción: dejar que este momento se escapara como las experiencias fugaces de los sueños o tomar en serio las palabras de Joyce, dejar que me transformaran por completo. Se me encogió el pecho cuando decidí que buscaría a Dios primero. No se trataba de éxito terrenal ni comodidad, se trataba de vivir en su amor, encontrar la paz en la entrega y buscar su voluntad por encima de todo. Cuando volví a cerrar los ojos, el recuerdo de las últimas palabras de Joyce. La pregunta de la enfermera permaneció en el aire, pero no necesité responderla con palabras. Ella podía verla en mis ojos, la tranquila certeza que había reemplazado la confusión y la duda que una vez me llenaron. Ahora estaba en paz, no porque mis circunstancias hubieran cambiado, sino porque algo en lo profundo de mí había cambiado. El peso de las expectativas del mundo, las falsas promesas de prosperidad, se habían levantado, y en su lugar había una ligereza que no había conocido antes. La sonrisa que le di fue pequeña, pero se sintió como lo más genuino que había hecho en años. Ya no estaba perdida. No estaba persiguiendo recompensas fugaces que se desvanecerían, tal como Joyce me había advertido. En cambio, me sentía anclada en algo eterno, algo inquebrantable. La enfermera pareció sentir que ya no era la misma persona que había entrado en la habitación del hospital horas antes. Ella me dirigió una mirada cómplice y luego, en silencio, comenzó a revisar nuevamente los monitores, como si respetara mi silencio. Dejé que mis pensamientos vagaran, pero ya no los sentía como una carga. La verdad que Joyce había compartido conmigo, la verdad que había destrozado todo lo que creía saber, se había convertido en mi nuevo fundamento. No me preocupaba lo que haría a continuación ni hacia dónde iría mi vida. Por primera vez, entendí que mi propósito no estaba ligado al éxito ni a la acumulación, sino a conocer y confiar en Dios. Todo lo demás seguiría a partir de ahí. Mientras yacía en la cama del hospital, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Tenía mucho que aprender, mucho que deshacer, pero ya no tenía miedo. Las cadenas del materialismo y la falsa seguridad que una vez me habían atado habían desaparecido, y era libre de caminar en la verdad del amor y la gracia de Dios. Una sensación de tranquila anticipación me invadió cuando cerré los ojos una vez más. No tenía idea de a dónde me llevaría este nuevo viaje, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente viva, verdaderamente libre.